Vamos a comenzar entonces este quinto tema acerca de la iglesia. Vamos a estudiar brevemente los comienzos y algo de historia de la iglesia cristiana para que veamos cómo ha sido que hemos llegado hasta este momento donde estamos, que actualmente hay distintas ramas de iglesia, distintas doctrinas, muchas cosas se pueden ver, pero vamos a hacer un estudio breve desde el principio de la iglesia. La iglesia comienza evidentemente con Jesucristo, con el Maestro que anduvo entre nosotros y que vivió entre nosotros y que un día fue crucificado, fue muerto, pero resucitó al tercer día. Y entonces, antes de ser llevado, porque fue llevado al cielo en una nube, dice la palabra del Señor que en Mateo 28 les dio una orden, una instrucción a los discípulos de que vayan y hagan discípulos a todas las naciones, que los bauticen en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo y les enseñen que guarden todas las cosas que Él ya les había enseñado. Entonces, significa que la iglesia nació por una orden del Maestro, del Mesías, de Jesucristo, por una orden suya de que todas las naciones debían creer en Él y hacerse parte de ello. Así comienza la iglesia, podemos decir. Este es el principio. Y hay que hacer notar que al principio la iglesia era completamente judía. El Evangelio dice claramente la palabra que es primeramente para los judíos, para el pueblo judío. Después, de pura gracia, somos llamados nosotros los que no somos judíos, pero gracias a Dios por ello. Entonces, así, este es prácticamente el comienzo, porque al principio el pueblo hebreo creía solamente en Dios, para ellos conocidos como originalmente como Yahweh, aunque este nombre para ellos era sagrado, así que ellos no decían Yahweh, decían Hashem, que significa el nombre. Entonces Hashem era para ellos solamente conocido como el Padre y esperaban al Mesías, aunque cuando llegó la mayoría, no todos, la mayoría no creyeron en él. Aún así Jesús, antes de irse, le da esta orden a los discípulos: hagan discípulos a todas las naciones. Aquí hay que considerar, cuando Él les da esta orden, no les dice solamente a los judíos, le dice a todas las naciones. Entonces Él ya estaba pensando también en los que no eran judíos. Una vez que Jesús ascendió, antes de irse, Jesús les había dicho a los discípulos, le dijo: es necesario que yo me vaya para que envíe a otro consolador que va a estar para siempre con ustedes. Y este otro consolador es nada más y nada menos que el Espíritu Santo. Es decir, Jesús era el primer consolador y el Espíritu Santo el segundo consolador. Él es la tercera persona de la Trinidad, que ya la vamos a estar estudiando también. Ellos estaban reunidos, los apóstoles, más algunos de los discípulos, 120 se dice comúnmente, estaban reunidos. Eran un gran grupo, dice que estaban unánimes, estaban juntos, con mucha armonía, pensando en Dios, alabando a Dios seguramente, y estaban celebrando Pentecostés, en una fiesta judía, el Pentecostés. Ellos estaban celebrando esa fiesta y vino del cielo un estruendo. Y dice que se les aparecieron lenguas como de fuego sobre cada uno de ellos y comenzaron a hablar en otros idiomas. Y allí, como era la fiesta de Pentecostés, habían venido de distintos lugares judíos también. Pero como eran judíos que vivían en otros países, hablaban otros idiomas. Y cuando escucharon el estruendo, fueron a ver qué había pasado. A ellos les llamó la atención, curiosos, fueron a mirar qué había pasado. Y empezaron a escuchar a este grupo de judíos que hablaba cada uno en su propio idioma. Es decir, eran de muchos países, eran muchos idiomas que habían allí. Y hablaba cada uno en el idioma de ellos y alababan a Dios, y ellos decían: ¿qué sucede? ¿Por qué? ¿Qué está pasando? Y no entendían qué era lo que había pasado. Entonces allí se pone de pie Pedro y les explica qué es lo que está pasando. Les explica que Jesús es el Mesías, que era el Mesías, que en realidad vino por nosotros, y lo que ellos estaban viendo era simplemente la venida del Espíritu Santo, de la que se hablaba también en el Antiguo Testamento. Por ejemplo, el profeta Joel dice que en los postreros tiempos Él derramaría de su Espíritu sobre toda carne, es decir, sobre toda persona. A eso se refiere.
Entonces, que esta era la promesa y que había venido el Espíritu Santo sobre ellos, así como estaba escrito. Y el Espíritu Santo es para ayudar a las personas que creen en Dios. Es una promesa que tiene Dios para nosotros. No se habla mucho, no se suele hablar mucho, a veces no escuchamos mucho del Espíritu Santo, pero aquí lo vemos que tiene una gran trascendencia. Sigamos viendo. Entonces, la nueva iglesia se comienzan a añadir muchos cristianos nuevos, muchas personas nuevas que estaban creyendo en Dios, como aquí vemos, por ejemplo, dice, así que los que recibieron su palabra fueron bautizados y se añadieron aquel día como 3.000 personas, de una sola vez. 3.000 personas, o sea, crecieron a un ritmo vertiginoso, tremendo. Y perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan y en las oraciones. Es decir, oraban juntos, comían juntos y escuchaban la doctrina que les enseñaban los apóstoles, porque ellos como les enseñaban acerca de lo que Jesús les había enseñado. Y sobrevino temor a toda persona y muchas maravillas y señales eran hechas por los apóstoles. Recordemos que Jesús anduvo aquí sanando a los enfermos, libertando a los endemoniados, y los apóstoles, en los apóstoles se comenzó a ver lo mismo, las señales de las personas que estaban enfermas eran sanadas, los que estaban endemoniados eran libertados, y se veían todas esas maravillas. Las personas que necesitaban alguna respuesta las recibían, la gente veía milagros, veía respuestas de Dios, entonces así se daban cuenta que era Dios de verdad. Por eso dice que sobrevino temor a las personas y muchas maravillas y señales eran hechas por los apóstoles. Estas eran las señales y maravillas, las sanidades y los milagros. Todos los que habían creído estaban juntos y tenían en común todas las cosas y vendían sus propiedades y sus bienes y las repartían a todos según la necesidad de cada uno. Es decir, se convirtieron en una sola comunidad y todos eran judíos. Y perseveraron unánimes cada día en el templo, iban al templo. Pero también dice partiendo el pan en las casas, es decir, se juntaban en las casas y comían juntos con alegría y sencillez de corazón, principalmente alabando al Señor y teniendo el favor de todo el pueblo. Todo el pueblo los miraba bien. Y el Señor añadía cada día a la iglesia a los que habían de ser salvos. Sin embargo, hasta aquí la iglesia era únicamente judía. Ellos eran todos judíos. No había gente que no fuera judía. Entonces, ¿qué pasó? ¿Cómo llegamos nosotros aquí los que no somos judíos? La palabra del Señor nos muestra en el libro de los Hechos que había un hombre, un varón llamado Cornelio. Dice que él era piadoso, que oraba a Dios siempre, que daba limosna. Era un hombre que es bastante generoso, piadoso y que trataba de agradar a Dios. Él dice que vio un ángel que le dijo que envíe a Jope por Pedro, a buscar a Pedro, que lo mande a buscar. Entonces él tomó a algunos de sus criados y los mandó inmediatamente a buscar a Pedro, porque lo único que quería era agradar a Dios. Imagínense, más encima se le presenta un ángel. Mandó a buscar a Pedro y él no era judío. Sin embargo, él servía a Dios, era un hombre bondadoso, oraba a Dios a pesar de que no era judío. Y Pedro, mientras tanto, en el lugar donde él se estaba hospedando, sintió hambre, dice, y se fue a un lugar a recostarse mientras le preparaban comida, y allí vio en visión que bajaba un lienzo, y en ese lienzo toda clase de animales inmundos. Y escucha que Dios le dice: Pedro, mata y come. Pedro le dice: no, Señor, porque nunca ha entrado en mí cosa común o inmunda. Yo nunca he comido algo común o inmundo. ¿Cómo vives tú esto? Entonces Dios le dice: no llames lo que Dios limpió, no lo llames tú común o inmundo. Y así, mientras pasaba esto, llegaron los hombres enviados por Cornelio a buscarlo, y el Espíritu de Dios le dice: ve con ellos. Y él va con ellos y no sabía qué era lo que pasaba. Al llegar allí a la casa de Cornelio, resulta que Cornelio había reunido a toda su parentela. Estaba feliz él pensando cuál era el mensaje de Dios, no tenía idea. ¿Qué era lo que Dios le quería decir? Entonces Pedro llegó allí,
Los miró, porque ellos no se relacionaban con los gentiles. Y bueno, dijo así, y Cornelio le contó la visión del ángel y lo que el ángel le había dicho. Entonces él entendió que le predicase el evangelio de Jesucristo a ellos también, aunque no eran judíos, pero bueno, les predicó ya que veía que Dios era la voluntad de Dios. Y entendió por esa visión que a lo que Dios se refería como común y mundo era a los gentiles, porque dice lo que Dios limpió, es decir, Cornelio y su casa también. Y entonces Pedro les comienza a predicar el evangelio y dice que mientras él estaba hablando todavía, cayó el Espíritu Santo sobre todas esas personas, el mismo Espíritu Santo que vimos antes en Pentecostés, ahora cayó sobre la familia de Cornelio y su familia, y empezaron a alabar a Dios, ellos también, y Pedro con los que había, junto con los que habían ido, quedaron asombrados, no hallaban porque nunca habían visto algo así, ellos estaban seguros que el Evangelio era solamente para ellos, los judíos. Entonces cuando vieron esto se asombraron mucho y se dieron cuenta de que también para los gentiles era el Evangelio. Qué bueno, ¿no? También para los que no eran judíos era el Evangelio. Así deciden bautizarlo. Como dije anteriormente en el tema del bautismo, existen dos bautismos: el bautismo del Espíritu Santo y el bautismo en agua. Se puede recibir uno primero y el otro después. Aquí vemos que no hay un orden necesariamente específico, pero más importante es el bautismo en agua. El bautismo del Espíritu Santo, porque el bautismo en agua es más bien una señal. También hay que hacerlo, pero es más importante el bautismo del Espíritu Santo. Así que todos ellos fueron bautizados y ellos se dieron cuenta que el Evangelio también es para los que no son judíos. Y ellos, entonces ahí entendieron, claro, cuando el pueblo judío rechazó a Jesús, Jesús decidió que también nosotros fuéramos parte que también tuviéramos derecho a la salvación del alma. Y eso es lo más hermoso de todo, porque de otra manera no habríamos tenido derecho a la salvación. Gracias a Dios que también nos toma en cuenta. El Evangelio se sigue difundiendo al resto del mundo. Aquí vemos como Pablo, él fue a Asia y dice que estuvo allí por espacio de 2 años. De manera que todos los que habitaban en Asia, judíos y griegos, oyeron la palabra del Señor Jesús. Él anduvo allí en Asia predicando y fundando iglesias. 2 años. Él se quedaba un tiempo en un lugar, enseñaba, predicaba, dejaba a una persona a cargo y después se iba a otro lugar. Además de apóstol, era misionero. Y así él andaba, en medio de peligro, en medio de persecuciones, en medio de muchas cosas, muchas dificultades, pero allí él andaba predicando la palabra. Porque él fue llamado principalmente a predicar el Evangelio a los gentiles, y eso era lo que él hacía. Entonces así se fueron fundando iglesias en distintos lugares. En el principio de la iglesia se regía por el concilio de los apóstoles. El concilio de los apóstoles eran los que decidían si había alguna cuestión difícil en cuanto a doctrina. Ellos enseñaban lo que era la doctrina correcta. Y si había una cuestión difícil, ellos se reunían. Así que cuando ya los gentiles, los que no éramos judíos, comenzaron a recibir el Evangelio, y algunos decían, no, si tienen que ser como los judíos. Si se convierten a Dios, tienen que vivir igual que los judíos, tienen que circuncidarse, tienen que guardar las fiestas, el sábado, todas las cosas que guardamos nosotros también. Tienen que convertirse en judíos. Y entonces ellos se reunieron, los apóstoles se reunieron también allí con Pablo. Era un rabino, un hombre que había estudiado muchos años el Antiguo Testamento y luego fue enseñado por Dios mismo. No conoció a Jesucristo, a pesar de que él había sido un perseguidor de la iglesia, pero fue llamado por Dios para servirle. Y también los apóstoles, que aunque si bien es cierto, eran hombres sin estudios formales, pero ellos desde pequeños estudiaban la Torá, que es el Antiguo Testamento. Entonces ellos sí tenían conocimiento de la palabra, también mucho conocimiento. Y todo el tiempo que estuvieron con Jesús también allí vieron, escucharon, aprendieron.
Y después de mucho conversar, de mucho ver ideas, analizar cosas, citaciones en la Biblia, dice, porque ha parecido bien al Espíritu Santo y a nosotros. Es decir, no fue una cuestión de ellos solamente, sino que fue confirmada por el Espíritu Santo. Ellos tomaron una decisión y decidieron enviar cartas a las personas que no eran judías para decirles que en realidad no era necesario que se volvieran judíos para ser aceptados por Dios, que no era necesario que guardaran las tradiciones de ellos, sino que simplemente dice, no imponeros ninguna carga más que estas cosas necesarias. Dice que os abstengáis de lo sacrificado a ídolos, porque antiguamente la gente hacía sacrificio a los ídolos y esa misma carne se vendía. Era carne sacrificada a ídolos y la gente se la comía. Entonces Dios a través de ellos, o el Espíritu Santo a través de ellos, manda específicamente a abstenerse de lo sacrificado a ídolos. De sangre, dice, de ahogado, porque lo ahogado está con la sangre, y de fornicación, de las cuales cosas si os guardaréis, bien haréis, pasadlo bien, y esas cosas solamente. Entonces le muestran aquí claramente a los que no son judíos que no necesitan convertirse en judíos, no necesitan usar la kipá, que ese gorrito que usan los judíos, que ese manto con colores, y así todas esas cosas que usan el pueblo judío, guardar el sábado, guardar cada una de las fiestas judías, no es necesario. Le dice, ustedes no tienen que ser judíos para que Dios los acepte. Ustedes simplemente guárdense de estas cosas. Y obviamente todo lo que dice la palabra del Señor. El amar a los demás, el no mentir, el no robar, todas esas cosas, guardar esos principios bíblicos. Pero no es necesario convertirse en judío. Porque si bien es cierto, somos el pueblo judío es un pueblo especial, pero Dios no nos pide a nosotros que nos convirtamos en judíos para alcanzar la salvación. No necesitamos guardar esas leyes, porque es por gracia, no es por lo que hagamos nosotros, no es por obras, no es porque yo hago esto, hago aquello, y todos los días oro a la misma hora y me postro en cierta dirección para orar, oro mirando todos los días hacia el cielo a la misma hora. Entonces, por eso soy más salvo. No, no es por lo que hagamos, es por gracia. Gracia es regalo, un regalo que yo no merezco. Entonces, no importa lo que yo hago, no importa lo que yo pueda hacer, yo no merezco la salvación. Ninguno de nosotros lo merecemos. Fue entregada solamente por gracia. Y es por eso que no importa lo que hagamos, nunca la vamos a merecer, jamás, jamás, porque no teníamos derecho. Sin embargo, Dios nos la quiso regalar y ahora lo que más nos pide, amar a Dios por sobre todas las cosas. Dice, y al prójimo como a nosotros mismos. Ese es el gran mandamiento. Ahora, lo que comentaba al principio, la iglesia se regía por el concilio de los apóstoles. Después también se nombran ancianos, que eran las personas supuestamente de mayor edad, y por el hecho de tener más experiencia, ellos podían aconsejar, pero eso no significaba que ellos eran los tremendos líderes de la iglesia, ¿no? Ellos estaban allí como servidores. Por ejemplo, si alguien tenía alguna situación difícil, si alguien no entendía algo, podía preguntarles o podía pedirles ayuda en caso de requerirse. Y también se nombran obispos, que son y diáconos, que son los obispos, son como los supervisores de la iglesia. Al principio no habían pastores, habían obispos. Y en cada lugar había obispos. Ahora, la iglesia sufre constantemente persecución. De hecho, todos los apóstoles, salvo Juan, murieron de muertes violentas. Sufrieron todos muertes violentas, fueron martirizados. El único que murió de muerte natural fue Juan en la isla de Patmos, pero ahí estaba desterrado. Sin embargo, él muere de muerte natural, el único. Los otros 11, incluido Pablo, mueren de muertes trágicas. Y ellos nunca estaban, digamos, tranquilamente predicando. Tendrían que andar muchas veces escapándose de un lugar para otro, yendo de repente se levantaba gente que los quería matar. No era gente que simplemente los amenazaba, los maltrataba y los insultaba, era gente que los quería matar.
Así que el peligro en que ellos estaban constantemente era grave. En el año 60, Israel se rebela contra Roma. Recordemos que cuando vino el Mesías a nacer, Israel estaba bajo el dominio romano. Entonces ellos se rebelan. ¿Y qué hacen ellos, los romanos? Los derrotan. Y obviamente el pueblo de Israel era pequeñito al lado de los ejércitos romanos. Sitian ellos Jerusalén, destruyen el templo. Y fue una situación realmente por la que pasaron en ese tiempo el pueblo de Israel, una situación gravísima, donde la gente fue sitiada, entonces no tenían para comer, las familias completas morían de hambre. Cuenta la historia que de repente había alguna persona que estaba haciendo una fosa para enterrar a su familia y ahí mismo caía la persona muerta porque estaba en tal estado de debilidad que ya no daba más. Y así fue. Ahora, los cristianos decidieron abandonar Jerusalén en el año 66. Tuvieron que escoger, o se quedaban allí o huían a otro lugar. Y ellos huyen y ya de ahí no se les permitió más entrar a la sinagoga y no se les reconoció como judíos, porque ellos creían en Jesucristo, a quienes la mayoría, no todos, de los judíos no aceptaban. Entonces, por esa razón, ellos ya no son considerados judíos y no se les permite volver a entrar a la sinagoga. Ahora, las persecuciones continuaron, un poco más, un poco menos, hasta el año 313, bajo el emperador Constantino. Tenemos aquí que a pesar de las persecuciones, a pesar de que mucha gente que creía en Jesucristo tenía que dar su vida por él, por esta causa en la cual creía, tenían que dar su vida, el Evangelio aún así prosperaba. Prosperaba porque simplemente ellos mostraban amor a las personas. Cuando habían pestes, por ejemplo, los cristianos eran los que atendían a las personas enfermas, aún a riesgo de su propia vida, porque muchos morían en esta situación porque se contagiaban la peste por estar atendiendo a los enfermos y morían también. Cuando había una persona con necesidad, con falta de alimento, ellos allá iban a ayudar. Se reunían todos y aportaban y ayudaban a las personas en necesidad. En todo tiempo de crisis ellos trataban de ayudar a las personas, aunque eran perseguidos, muchas veces torturados, maltratados, aún así ellos ayudaban a las personas. Había lugares en donde los niños eran simplemente que los niños que no eran deseados eran botados para que mueran, abandonados. No había las leyes que hay ahora para proteger a los niños. Y los cristianos eran los que iban, los rescataban y los cuidaban ellos. Entonces todas estas muestras de amor los hacía ser un grupo diferente y hacía que mucha gente, y ganaban así a la gente para Cristo. Además de todo eso, las señales, los prodigios, los milagros por los que Dios se manifestaba y se sigue manifestando hasta el día de hoy. Hasta el día de hoy se sigue manifestando Dios. Hasta el día de hoy Dios sigue haciendo milagros. Dios sigue dando respuestas a quienes a Él le piden. Entonces, bajo Constantino, ya se declara legal el cristianismo, porque ya era mucho. Entonces, él encontró que era un gran número de gente como para estar en contra de ellos, más encima ya era casi imposible manejarlo, porque eran muchos. Él decide declarar legal el cristianismo y se empieza a ser amigo ya de los cristianos. Y al comenzar ya la cosa más fácil, aquí comienzan los problemas. Porque mientras hubo persecución, la doctrina se mantuvo más o menos intacta, aún no tanto, pero sí más o menos intacta. Y sin embargo, ya cuando comienza a haber facilidad en todo, ya comienza la complicación. Vamos a ver. Primero, el obispo, dijimos anteriormente, era el supervisor de las iglesias. Pero había un obispo que tenía más regalías, digamos, que era el que le tocaba siempre supervisar en Roma. Todos querían ser supervisores en Roma, porque tenían ciertas regalías especiales, porque estaban más cerca del emperador. El emperador él trataba de mantenerse congraciado con el obispo de Roma, entonces le hacía ciertos regalitos, le aportaba dinero, y además el obispo podía influir en el emperador, y así la iglesia se empezó a involucrar en el gobierno del país y comenzó a adquirir más poder
hasta que finalmente el obispo de Roma es nombrado papa. Y así un sector de la iglesia cristiana lo acepta y otro sector no lo acepta. Y así quedan divididos. Pero este obispo de Roma pasa a tener tanta autoridad que comienza a gobernar junto con el emperador. Y de pronto ya ellos les podían imponer sus ideas al emperador y comienzan ellos a dictar sus propias leyes y se comienza a hacer algo aparte de la Biblia. Se comienzan a incluir también tradiciones que eran humanas. Aunque ellos decían esto está correcto, esto lo podemos hacer. Y así se comienza a tergiversar, digamos, lo que estaba al principio. Dos cosas importantes que también se decían acá era que se prohibía la lectura de la Biblia y por supuesto su traducción. Nadie podía traducirla. Solamente en el idioma latín, que en el idioma de Roma, se podía leer la Biblia. Y la gente no entendía nada. No sabían que si no sabían latín, los que no sabían latín no tenían idea de qué era lo que se estaba hablando. Entonces, aquí comienza incluso la venta de bulas. Las bulas son este papelito que hay aquí, un escrito, este simple papelito. Decían que si la persona compraba eso, lo pagaba pecado, sea para vivo, sea para muerto. Comenzaron a decir que las personas que morían se iban a un lugar llamado purgatorio, en donde tenían que pagar por sus pecados que no habían pagado en vida. Y cuando la persona compraba una bula para pagar los pecados de esta persona, más rápido salía esa persona del purgatorio y se iba al cielo. Entonces ellos decían, cuando cae una moneda, un alma sale volando hacia el cielo. Y la gente, para ver a sus familiares felices en el cielo, vendían sus propiedades, vendían sus tierras, lo poco que tenían y daban hasta el último centavo, compraban estos papelitos para pagar los pecados de sus familiares y los pecados de ellos. Entonces, ¿qué pasaba aquí? Esto significaba que solamente la gente con dinero, y mientras más dinero tenían, más cerca estaban de irse al cielo. Más cerca del cielo estaban. Así surge un hombre llamado Lutero, que era estudiante de abogado hasta que pasó por una experiencia que lo hizo sentir que iba a morir, y al morir, entendió él, se iba a ir al infierno. Entonces por eso decidió hacerse monje para de alguna manera ganarse el cielo. Y como sacerdote él se la pasaba confesando sus pecados, porque él entendía, se daba cuenta que siempre estaba pecando. Y no hallaba cómo congraciarse con Dios, cómo ganarse el cielo, cómo irse al cielo, no se quería ir al infierno, no se quería perder. Entonces no sabía cómo. Hasta que fue a Roma y vio allí en Roma los lujos de los papas y de la gente que vivía allí, todo el dinero, todo el oro que había allí, sabiendo toda la pobreza que había alrededor, y se escandaliza por esto, y comienza a leer la Biblia y se da cuenta que aquí había algo que no estaba bien. Y Dios le hace entender que para ser salvo y para pagar por los pecados no se necesita hacer nada. No, ¿por qué? Porque Jesús pagó por todo. La salvación es por gracia, uno no necesita hacer nada. Y aún con todo lo que hagamos, no vamos a pagar ni siquiera un pecado, no podemos. No podemos pagar por nuestros pecados, es imposible. Y entonces Lutero comprende que la salvación es por gracia y que no es por obra, y que las bulas no van a pagar pecados, que eso es incorrecto. Y clava sus famosas 95 tesis ahí en una catedral y se rebela contra el clero romano. Se rebela contra ellos y comienza a leer la Biblia y enseñar la Biblia a todas las personas. Y a los campesinos y a todos les empieza a enseñar que no compren las bulas, que en realidad Jesús pagó por sus pecados, que ellos no necesitan pagar ni siquiera un peso por la salvación de sus almas, por sus pecados. Les comienza a enseñar él, y por supuesto comienza a ser perseguido por la iglesia de Roma, pero allí también recibió ayuda, y comienza la traducción de la Biblia del griego al alemán.
Y así comenzaron también otros hombres a traducir la Biblia y comienza lo que se llama la Reforma Protestante. Todo esto que estoy comentando aquí es parte de la historia. No es algo que a mí se me haya ocurrido simplemente, sino que es parte de la historia y se puede comprobar que fue así. Al buscar en la historia de las religiones, digamos, esto es lo que sucedió. Y así comienza la iglesia, al principio llamada protestante, porque protestaba en contra de las leyes de Roma, digamos, del Papa y todo eso. Y así se comienza una nueva doctrina que viene a ser más apegada a la palabra. Ya sin el Papa, digamos, sin sus rituales que ellos tenían, se niegan a todos esos rituales y a todas esas formas doctrinales que ellos tenían y se cuestiona toda esa doctrina. Así comienza la iglesia que se le llamó después evangélica y que es más apegada a la palabra de Dios. Y acá en América el evangelio llega al principio también con gente que era de la rama católica. También llega a Chile porque eran los que más había. Y ellos no llegaron precisamente como amigos, sino que más bien ellos llegaron a imponer su religión, a imponerlo y les daban castigo a los indígenas que no se sometían y los obligaban a cumplir con ciertos rituales y ellos cumplían, pero en los secretos seguían con sus creencias. Solo alguna rama de monjes llegó y les empezó a enseñar a cultivar la tierra, a organizarse en comunidades y a tratar de sustentarse de una mejor forma, pero ellos después fueron expulsados del país. Luego llegó a Chile también el Evangelio y allí comenzó Dios a obrar y comenzaron a formarse también acá en América comunidades cristianas en distintos lugares, no solo en América del Sur, América del Norte, también en América Central. Y así comenzó lo que conocemos hoy como el pueblo evangélico. Esta es más o menos la trayectoria de la iglesia para llegar a lo que hoy, en lo que hoy estamos. Eso es más o menos un camino hacia grandes rasgos, el camino que ha recorrido la iglesia. Ahora, como conclusión, dice la palabra del Señor: considerémonos unos a otros para estimularnos al amor y a las buenas obras, no dejando de congregarnos como algunos tienen por costumbre, sino exhortándonos, y tanto más cuando veis que aquel día se acerca. Aquel día se refiere al día en que Jesús vendrá, ese día que Él prometió que vendría y que ya se aproxima. Dice, y no dejando de congregarnos. Es decir, que hay que congregarse, hay que reunirse con los demás cristianos. Aquí yo puse esta imagen de esta anciana porque ellos no tenían acceso a Biblia. Entonces, ¿ella qué hizo? Ella comenzó a escribir la Biblia a mano. Escribía todo eso y comenzó a hacer Biblia así con versículos bíblicos escritos a mano, ya que allá no había. Y así en muchos países todavía hay donde no hay mucho acceso a Biblia y el que tiene Biblia puede incluso costarle la vida. Estos cristianos en otros lugares sirven a Dios a pesar de lo malo que les pueda pasar y se mantienen unidos a pesar de que ellos sufren no solamente burlas de otros, sufren también persecuciones, cárceles, torturas, les matan a su familia, les quitan sus pocos bienes que puedan tener, les niegan el trabajo, les niegan la comida, les niegan la atención médica en muchos países y ellos aún así siguen creyendo en Dios. Cuanto más nosotros si vivimos en un país en donde aún hay libertad para servir a Dios. Cuanto más nosotros debemos seguir creyendo y aunque muchas veces veamos a nuestro alrededor en la iglesia que ocurren cosas que no parecen que sea de cristianos. Uno dice, bueno, si son cristianos, ¿por qué hacen esto? A lo mejor después la iglesia falsa. No, lo que ocurre simplemente es que somos humanos. Y como humanos tenemos errores. Pecamos, fallamos. Pero lo importante es que nosotros sigamos mirando al blanco que es Cristo. Que miremos a Cristo porque Él es el único perfecto. Él siempre fue perfecto y será perfecto. Y esa debe ser nuestra meta, ser como Cristo.
Y frente a todas las cosas que nosotros vemos que no nos agradan en las iglesias, lo único que nos queda hacer es orar por esas personas, pedir misericordia. Y si a lo mejor yo digo, es que yo no quiero ser como ellos, pues no hay necesidad de ser como los malos. La palabra de Dios nos dice que debemos ser como Cristo, no como la persona tanto, la persona de acá, de más allá, no, no, no. Nos dice que debemos ser como Cristo. Entonces, si usted no quiere ser como esa persona que va a la iglesia y que usted le ve que no vive una buena vida, no lo sea, si Dios no le pide que lo sea. Dios le pide que sea como Cristo. Y si usted ve que a su alrededor suceden muchas cosas malas que las personas no viven de una forma correcta, bueno, usted no viva, no siga, dice, hay una palabra que dice, no imites lo malo, imita lo bueno. ¿Y qué debemos hacer con lo malo? Orar por eso. Y seguir el ejemplo de estos hermanos que, a pesar de la persecución, ellos siguen creyendo a Dios. No dejemos a Dios por cosas pequeñas. No dejemos de confiar en Dios porque la gente nos falla, porque la gente siempre va a fallar. El único que es fiel siempre y será siempre fiel es Dios. El único que nunca, jamás nos va a dejar es Dios. El único que nunca nos va a decepcionar es Dios. La gente sí falla porque es persona. Porque somos seres humanos. Y como tales siempre vamos a estar fallando, decepcionando y haciendo muchas cosas que no son correctas. Pero Dios no. Entonces yo le animo a poner su confianza solamente en Dios. Y si las personas le han decepcionado, considere, son las personas, no es Dios. Dios es distinto. Dios es más grande que cualquier ser humano de esta tierra. Dios es más perfecto y más bondadoso que cualquier ser humano de esta tierra. Entonces míralo a Él por la fe y ponga su confianza en Él y continúe hacia adelante con Cristo. Que Dios le bendiga.